Les damos la bienvenida al 14 Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, titulada La investigación científica y tecnológica impulsando el desarrollo económico y la competitividad. En esta sala 1 estaremos como moderadores la doctora María Salia Peña Blanco y una servidora, Sandra Guadalupe Gómez Flores. Adelante, maestra Salia. Muy bien. Bueno, pues le cedemos la palabra a quien va a presentar la ponencia. Adelante. Gracias. Bueno, no sé si ustedes ya tengan la presentación o yo comparto la presentación. Como usted le parece conveniente, maestra. Bueno, la comparto, permítame. Sí. Perfecto. Buenos días. El trabajo que se va a presentar es sobre la incorrección material y los riesgos de conformidad con la norma de información de auditoría internacional de auditoría 315, la NIA 315, que habla sobre el conocimiento que debe tener el auditor en relación a la entidad para poder valorar el riesgo inherente que existe en los estados financieros y poder así, a través del control interno, detectarlos y, por supuesto, corregirlos. Entonces, ok. El trabajo del auditor como una rama de la contaduría pública se ve inmerso en normatividad y legislaciones que deben acatarse para crear una barrera de contención que permita crear un ambiente que suponga que las variables que intervienen en tal actividad sean medibles para alcanzar el resultado deseado, que es llevar a buen puerto la auditoría misma. Un aspecto medular, el cumplimiento de la norma o la NIA 315, que se titula Identificación y Valoración del Riesgo de Incorrección Material, entendiéndose que la NIA o la Norma Internacional de Auditoría emitida por la Federación Internacional de Contadores a través de la Junta Internacional de Auditoría y Aseguramiento. Entendiéndose como el riesgo que los estados financieros contengan errores significativos antes de la ejecución de auditoría y es el resultado de dos componentes, el riesgo inherente y el riesgo de control. Adelante con la siguiente, por favor. Las incorrecciones se originan cuando se detecta que existe diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida por cierta partida. Es decir, las incorrecciones hacen referencia a aquellos errores de correspondencia que se presenten entre la información revelada y la realidad. Es decir, lo que el auditor va a revisar en los estados financieros debe detectar los errores que se logren identificar. Adelante. El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una empresa. Esto asegura qué tan confiable es su información financiera frente a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa, pues gracias a se evitan riesgos y fraudes. Se protegen y cuidan los activos y los intereses de la empresa, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su organización. Es decir, el auditor debe tener pleno conocimiento de la entidad. Adelante. Importancia de la auditoría. Es básicamente de lo que habla esta norma. Se ve en diversas direcciones. Se concentra de manera amplia en la fe pública. También en que se ostenta como una segunda opinión imparcial e idónea. Del mismo modo, su importancia se reconoce en la representación y defensa de los intereses sociales y societarios. Adelante. Esta investigación es de tipo exploratorio para revisión de acontecimientos. Es una investigación descriptiva consistente principalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos como más peculiares o diferenciadores. Adelante.
Ok. Es que aquí había que ver, bueno, los niveles de estados financieros y de aseveración a través de entender la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad, dando así una base para diseñar e implementar respuestas a los riesgos evaluados de error material. El auditor debe realizar procedimientos a fin de identificar y evaluar los riesgos de error material, entre los siguientes: investigaciones con la administración y con otros dentro de la entidad, procedimientos analíticos, observación e inspección. Cuando hablamos de hacer una auditoría, es básicamente ir directamente a la entidad y poder conocer el campo de acción de quienes llevan la contabilidad. Y el auditor debe tener, repito, pleno conocimiento de la empresa para poder detectar este tipo de incorrecciones. Adelante. El control interno requiere objetivos precisos. Partamos de una base principal. Los sistemas de control interno son creados, desarrollados y trascienden en la empresa porque tienen como objetivo garantizar la seguridad y confiabilidad de la información financiera de la compañía, la eficiencia de sus operaciones y cumplimiento estricto de las leyes y, por supuesto, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Siguiente. Entorno de control. Activan las funciones de gobierno, acciones y gestión sobre el control interno. También es importante que el auditor tenga una comprensión total de los entornos de control basado en la buena comunicación, así como en los compromisos por la competitividad, participación idónea de las gestiones corporativas y tener una visión 360 de la compañía, por ejemplo, desde los aspectos administrativos y del talento humano. Volvemos a hacer hincapié en pleno conocimiento de la entidad. Siguiente. Evaluación de riesgo corporativo. Los auditores deben ser amantes del riesgo. Y cuando decimos esto, nos referimos a que deben tener el olfato agudo para evaluar si la empresa cuenta con un adecuado proceso para identificar riesgos, estimar y evaluar la posibilidad de estos riesgos y encontrar acciones rápidas para tomar decisiones al respecto. Sistema de información comercial, financiera y de comunicación. Característica fundamental: obtención de comprensión de los procesos comerciales relevantes para la sana información financiera de la compañía, como el inicio, registro y proceso de las transacciones. Los procesos de información financiera para preparar estados financieros y la forma en que la empresa comunica esta información a los altos rangos y a las autoridades reguladoras externas. Siguiente. Actividades de control. El auditor debe saber a ciencia cierta las actividades en las cuales puede evaluar el riesgo de incorrección material para así poder diseñar mecanismos de auditoría complementarios para atender riesgos presentes. Siguiente. Monitoreo. Dentro de las funciones de un buen auditor se encuentra la de tener una clara comprensión de las fuentes y la confiabilidad de la información obtenida y que a su vez la entidad utilizó para monitorear sus respectivas actividades internas. Bueno, aquí podemos ver el riesgo de control, cuando es bajo, cuando es alto. Es el riesgo inherente de las actividades, obviamente contables, que se presentan finalmente en los estados financieros y que el auditor va a revisar. Siguiente. Bueno, podemos concluir, el auditor podrá alcanzar un nivel razonable de seguridad de que los estados financieros están exentos de incorrecciones materiales cuando logre reducir a un nivel aceptablemente bajo el riesgo de auditoría por medio de la obtención de evidencias suficientes y adecuadas. Y pues básicamente con esto podemos concluir nuestro trabajo, que es importante aplicar la norma. Todas las actividades de las empresas o entidades están reguladas, normadas, y esto permite que la implementación del control interno pueda llevar a buen puerto el trabajo del auditor. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta de los asistentes? ¿Algún comentario? Ok, muchas gracias, maestra Claudina. Aquí vemos la importancia del auditor a través de todo el desarrollo contable que se ha tenido a nivel privado y a nivel público. Yo le comentaría, esta imagen que se tiene del auditor como el supervisor, como el que va a llegar a llamarnos la atención, a jalarnos por ahí Las orejas. cosas, las orejas. ¿Esa es una visión global del auditor o es muy propia latina, muy propia mexicana? No, yo creo que es la visión que debe tener el auditor en el sentido de ser muy objetivo, ¿sí? El trabajo del auditor tiene que ser objetivo porque finalmente va a poder identificar los errores y no somos bien vistos en el sentido de que somos como de que hay que tenerle miedo al auditor, ¿no? Pero creo que ha funcionado a través de todo el tiempo, ha funcionado porque nuestra cultura, dice muy bien usted, esa es la imagen latina. A lo mejor el auditor en Alemania es de otra forma visto, pero si no tenemos esta imagen, creo yo, de tenerle cierta limitante con el auditor, las cosas serían distintas. Y aún así, cuando se lleva a cabo la práctica de auditoría, podemos encontrar errores tremendos, ¿verdad? Pero sí, ahí hay un detallito en cuanto a la cultura, en la forma en que vemos, repito, al auditor. Y de hecho, dentro de las organizaciones, el departamento de auditoría aparece punteado, como que si fuera de staff. Ok. ¿Sí? Y lo podemos ver en el sistema bancario. El departamento de auditoría que pertenece al mismo banco no tiene ninguna relación ni social ni de amistad con los miembros del sistema bancario. Difícil, ¿no? Difícil rol. Difícil, sí. Sería Ok. todo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas Buen día. gracias. ¿Algún comentario? Bueno, los compañeros de la tercera ponencia de la 07 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentran. Sí, buenos días. Adelante, aquí está. Ok, bueno, entonces presentamos el trabajo, la innovación de estrategias y aprendizajes para la generación del conocimiento en educación superior, que presenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Adelante, maestro. Sí, gracias. Voy a compartir. Sí. Usted notifica si requiere apoyo o usted comparte. A ver, no sé si ya las... Ok, muchas gracias. Podemos iniciar, ¿verdad? Sí, maestro, ya podemos iniciar. Gracias, muy amable. Bien, en esta ocasión, bueno, agradecemos nuevamente la invitación, como cada año estamos aquí, pues haciendo parte del trabajo de investigación, el cuerpo, el grupo académico que tenemos, el contador Jorge Alberto Ramírez Graciano, Ofelia Santos Torres, José Antonio Mares Torres, Leopoldo Mendoza Villanueva y un servidor, Silverio Federico 40 García. Hoy presentamos un trabajo sobre la innovación de estrategias y aprendizajes para la generación del conocimiento en educación superior. ¿Nos podemos avanzar? Muchas gracias. Partiendo de que el pensamiento estratégico nos permite establecer escenarios para la acción y la generación de la diversidad de conocimientos, en este trabajo establecemos que el aprendizaje organizacional es un proceso transmitido por la investigación en colaboración a las nuevas tendencias de los aprendizajes, en donde su trabajo como agentes operacionales no concluye hasta que se registran los resultados. Y esto nos permite que todo el factor humano
pueda contribuir a la base del conocimiento de una organización. Adelante, por favor. El presente trabajo presenta precisamente algunos aspectos en lo referente a lo que aprenden las personas para desarrollar la capacidad del conocimiento adquirido, por lo que se hace necesario hacer un análisis en cuanto a la información documentada sobre las áreas de recursos y capacidades, el aprendizaje mismo y la cultura organizacional, así como también sobre los nuevos conocimientos y ventajas competitivas para el crecimiento individual y organizacional que permite implementar e innovar planes estratégicos para un mejor desarrollo de los conocimientos. Seguimos. En lo que respecta a las instituciones de educación superior, hoy frente a los nuevos retos, establecemos que se necesita fortalecer las capacidades de producción científica, en donde el papel de las universidades y del sistema de educación superior en general es producir el conocimiento científico capaz de generar nuevos conocimientos y estableciendo la construcción de sistemas de investigaciones para la innovación de estrategias que nos permitan establecer aquellas condiciones y resultados para la productividad, sin olvidar que, bueno, el trabajo fuerte precisamente de las universidades es tener esa conectividad con el sector productivo. ¿Ok? Adelante. Y lo que respecta a ese trabajo que hay inmerso en las universidades, también hablamos sobre lo que es la actividad docente y la planeación, que es el proceso fundamental de la administración educativa. Para toda institución de educación superior y a las universidades se hace cada día más compleja a medida que las necesidades de cambio exigen a las mismas la actualización de sus planes de estudio acorde a los estándares académicos universitarios y principalmente la constante movilidad en el aprendizaje tanto individual como organizacional, y en este proceso están implícitos la previsión y el diagnóstico. Lo anterior nos da la oportunidad de hacer un estudio de análisis que permite llevar a cabo un trabajo de investigación sobre el conocimiento de la organización, en este caso universidad, de los docentes y su repercusión en cuanto a ser competitivos profesionalmente, el cómo se desarrollan en el tiempo dedicado a la docencia y el fin que se persigue. Esto nos va a permitir hacer una base de información para hacer una comparación entre organizaciones del mismo tipo, tanto públicas y privadas, que lleven a un estudio más profundo de las mismas. Las universidades como entes, ¿sí?, y como centros de investigación y enseñanza participan en la tarea de estimular la economía y asegurar el desarrollo sostenible, lo que comentábamos en 2 diapositivas anteriores. Esa es la conexión que hay de universidad con el sector productivo. En muchos países encontramos por ahí que la educación superior ha sufrido fuertes recortes presupuestarios, produciendo precisamente hacia una restricción importante de la capacidad de llevar a cabo procesos de investigación. Aquí tenemos en México lo último que se resintió, ¿no?, sobre los recortes que hubo en CONACYT y demás por parte del gobierno federal. Y yo creo que también debe haber una conexión firme ahí con la Secretaría de Educación Pública y hacer una revisión si efectivamente lo que la investigación exige, pues es la participación y la asistencia precisamente del gobierno, ¿okay?, como en otros países que aquí lo mencionamos. Y en cuanto a política educativa, bueno, se mueve entre 2 tipos de tensiones. Por un lado, la que emanan tanto de las exigencias de desarrollo nacional, como de atención a las particularidades regionales, culturales y personales de los actores de la educación. Y por otro lado, las que resultan de la implantación de propuestas de organismos internacionales. Con lo anterior, podemos afirmar, ¿verdad?, que la evaluación educativa forma parte de las estrategias desarrolladas por tales organismos y que el ámbito de es decir, las prácticas de evaluación y su desarrollo teórico-técnico, se encuentran estructurados por orientaciones básicas que juegan el papel de paradigmas.
Y aquí visualizamos precisamente esas instancias internacionales, pues que están muy pendientes de la ocupación que hacen precisamente las universidades, ¿verdad? Adelante. El presente trabajo lo justificamos y pretende, ¿verdad?, explicar algunos aspectos en lo referente a la teoría de recursos y capacidades, en donde se mencionan sus características y al mismo tiempo se visualizan los puntos más importantes en referencia a la utilización de estos para la realización de actividades empresariales. Se hace mención también de lo importante del aprendizaje organizacional individual en las empresas y en los agentes y de los agentes del aprendizaje, y se explican algunas situaciones que las mismas desarrollan. Hoy día las empresas presumen su capacidad de innovar, su compromiso con la calidad, llaman socios a sus empleados y sus dirigentes proclaman que la gente es su mayor activo. Es donde precisamente es la importancia de hacer este tipo de revisión. Adelante. Es importante también, pues, desarrollar la conciencia de las organizaciones de los numerosos tipos de intangibles que han empezado a reclamar los clientes internos de las organizaciones, empleados o futuros colaboradores que se interesan por otro tipo de objetivos organizacionales que van acordes a destacar la importancia de ciertos valores intangibles. Aquí la imagen precisamente nos precisa la relevancia que tiene la conexión, ¿verdad? La interconexión que hay de esos activos y recursos intangibles con lo que respecta a la innovación, a la gestión del talento humano y a la estructura misma organizativa. Por lo que debe justificarse el trabajo de investigación en cuanto al aprendizaje organizacional en las empresas inteligentes con una nueva forma, a la comprensión de la organización inteligente y que motive iniciativas corporativas específicas en lugar de transformaciones individuales extensas, motivando a los líderes empresariales a cambiar los modelos mentales y presentando estrategias prácticas llevadas a cabo por empresas reales que proporcionen medición y resultados empresariales comprobables. Dentro de las bases teóricas que se presentan, primeramente se analizan algunos aspectos teóricos de autores que hacen referencia al tema en cuestión, en el que se toman en cuenta los puntos importantes para hacer algunos comentarios y conclusiones y poder entender los análisis en cuanto a lo que es gestión del conocimiento, el aprendizaje individual y organizacional, los agentes del aprendizaje organizacional y aquella comparación y explicación sobre la perspectiva del aprendizaje organizacional. Esas son las referencias precisamente que vienen en el extenso de nuestro trabajo. Y de acuerdo a lo que respecta a la metodología del presente trabajo, bueno, nos ha permitido hacer una revisión empírica sobre las diferentes posturas del aprendizaje y hacer la relación con el conocimiento que a través del tiempo ha permitido establecer estrategias de acuerdo al tiempo y el espacio y el entorno que prevalece para hacer esa diferenciación de los diferentes aprendizajes que el ser humano como persona adquiere y que se establecen dentro de los tipos ideales de valores de calidad, donde sobresale la calidad académica con un enfoque centrado en la asignatura y en el control de los profesores. Es precisamente lo que hemos en el trabajo realizado, entender y atender esa conexión directa que hay, lo que decíamos, el sector productivo, los factores de aprendizaje, la gestión del conocimiento, la innovación con el quehacer diario, ¿sí?, del quehacer académico. En algunos resultados y conclusiones que obtuvimos en esta parte de la investigación, bueno, se desarrolla una investigación empírica en la búsqueda de información que ha permitido tratar el concepto y que al mismo tiempo, bueno, se ha podido definir el aprendizaje tanto individual y organizacional, así como algunos aspectos sobre gestión del conocimiento, recursos, agentes, considerando que el capital humano es el talento que la organización requiere de las personas hoy con competencias necesarias para el éxito, ¿sí?, de las instituciones en su diseño y la cultura organizacional, para impulsar el talento, ya sea como base de la identificación de aptitudes físicas y aptitudes cognitivas para enriquecer la generación del conocimiento.
Y de acuerdo a los antecedentes históricos de la educación, bueno, permite alinear el trabajo de investigación caso-universidad para poder desarrollar hipótesis y determinar un factor decisivo en la explicación de variables y poder justificar un trabajo de investigación sobre el conocimiento de la organización y su repercusión en cuanto a ser competitivos profesionalmente, así como se desarrollan en el tiempo dedicado a la docencia y el fin también que se persigue, como lo decíamos anteriormente. Y bueno, confirmar que es un buen campo de acción para llevar a cabo un estudio comparativo entre universidades y hacer un análisis sobre los resultados que permitan el ámbito de la educación superior y seguir en la innovación de estrategias para la generación de los conocimientos. Con ello, bueno, creo que es parte del trabajo. Si nos dan la última, por favor, diapositiva. Y bueno, agradecemos la atención a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Silverio. Interesante hablar de innovación en las estrategias de aprendizaje, porque siempre hablamos de innovación a nivel empresarial, a innovación para pymes, innovación como para un rendimiento económico, pero aquí estamos hablando de innovación, como usted lo dice, para el capital humano, que al final es el que nos da el talento. Así es. Entonces, esta innovación de estrategias, como usted también lo menciona, muchas veces se va quedando atrás con respecto a cómo va avanzando el mundo afuera. Y aquí que esto llega a las universidades, a veces nuestros estudiantes egresan ya desfasados con lo que la realidad les está demandando, ¿verdad? Sería interesante en el futuro conocer ese estudio donde ustedes consideren diversas universidades y conocer esas estrategias. En nuestra zona hay mucha universidad de educación superior. Tenemos, ¿sí? perdón, tenemos una gran, pues no sé si llamarlo diversidad de instituciones de educación superior que no se ajusta precisamente lo público con lo privado, y es una de las situaciones que complica precisamente este proceso, y que cuando usted lo ha dicho, cuando tenemos el resultado, nuestro producto, que es nuestro factor, nuestro talento, nuestra competencia, pues viene el choque del sector productivo. ¿A quién atiendo? Al que viene de lo público, de lo privado, ¿no? Que es uno de los análisis que también tendríamos que meternos de fondo a esa exigencia del sector productivo, qué es lo que requiere en cuanto a talento humano, que estos 2 años de pandemia nos ha dejado un buen espacio, ¿sí? De desatención quizás a lo que necesitamos atender, creo que de inmediato, ¿verdad? Así es, así es. ¿Algún comentario, compañeros presentes? Ok, le damos las gracias a los compañeros de la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora María Salia, desea presentar al siguiente equipo. Muy bien, sí, claro que sí. Bueno, pues la ponencia siguiente es estudio socioeconómico de los habitantes de la laguna de la Herradura de Pánuco, Veracruz. Es un trabajo presentado por el Tecnológico Nacional de México, Campus Pánuco. ¿Están presentes? Creo que no veo a ninguno por aquí. Parece que no. Entonces, ¿continuará el siguiente trabajo? Sí, yo creo que sí. A ver si están presentes. Auditoría forense y la fiscalización gubernamental en México. Es un trabajo presentado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Sí se encuentran? Creo que sí. Maestro Leopoldo, me parece que es uno de los integrantes. Jorge Ramírez, Ofelia Santos. Aquí está. Aquí está, ok, perfecto. Sí. Bueno, pues adelante, maestro. Perfecto, permítame nada más subir la presentación.
¿Ya se está viendo? No, No, Ay, chira. ¿Y ahí? tampoco. Mm, Es que la Igual, subí. si gusta enviármela, maestro, con gusto también le puedo apoyar en proyectarla. A ver, ahorita se la envío. Nada más. Josue.perez@watt.edu. Sí, permítame. A las estimadas moderadoras de la sala 1, Sí, ya que participen hasta las 11, hay que hacer un recuento nuevamente de aquellos que no presentaron en su momento para saber si se unieron más tarde por las diversas ok, cuestiones que pudiera haber en cuanto a conectividad y esas faltas de ok. electricidad. Entonces hay que darles oportunidad nuevamente. Y Luego, si hay oportunidad entonces y está el maestro Silverio todavía, pues puede presentar incluso la de las 10:40 en adelanto para que deje liberada esta Ok. sesión. Ujú. ok, perfecto. bien. Gracias. Que de hecho es la que sigue, la SOC ADM 09, entonces creo que llevamos buen tiempo. Pero sí, al final hay que hacer un recuento de quienes no han presentado. Gracias. Ok, está bien. Hablo nuevamente, ¿verdad? Ya está enviada. ¿Sí lo están viendo? No. No, lo acabo de recibir, deme un minuto y comparto. Ok. No sé por qué no quiso subir tampoco. No sé si ya ven la presentación, cuando guste Sí, comentar, maestro Leopoldo. ya se Sí. ve. Perfecto. Muy bien. Muy buenos días a todos los que están participando en este congreso, en el 14º Congreso de la AMP. Nosotros somos de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y el tema que vamos a presentar es la auditoría forense y la fiscalización gubernamental en México, siendo los autores Jorge Alberto Ramírez Graciano, Ofelia Santos Torres, Silverio Federico 40 García y José Antonio Mares Torres. Y un servidor, desde luego, Leopoldo Mendoza Villanueva. En la actualidad transitamos por una recesión económica. Todos hemos visto, o sea, cómo en estas situaciones ha aumentado la pobreza, ha aumentado un tiempo de crisis, ha aumentado también una situación correspondiente aunado a la pandemia, en la cual nos ha dado pues una situación de una recesión económica muy grande, que esto trae como consecuencia pobreza, al mismo tiempo es un desempleo. Nosotros lo vimos ahora con este problema endémico que trajo como consecuencia la reducción de los empleos. Algunas empresas de plano desaparecieron, sí, y otras pues dejaron a sus empleados con sueldos más bajos, porque algunos trabajando la mitad del tiempo, algunos otros, ¿verdad? 3 días a la semana, etcétera, etcétera, pero trae como consecuencia sueldos bajos.
También nos trae como consecuencia tiempo de crisis, ¿sí? Falta de alimentos, falta de situaciones correspondientes y principalmente la falta de circulante. Esto trae como consecuencia también actos ilícitos, que es un fenómeno social, ¿verdad? En la cual lo vemos en la situación, ¿verdad? Del incremento de la delincuencia en todos los ámbitos, principalmente en las empresas, en las instituciones de gobierno, con los fraudes correspondientes. Esto trae como consecuencia una situación, ¿verdad?, de nuevas revisiones con respecto a hacerlo más un poco más profunda, esas revisiones que se pueden hacer, porque principalmente por esa situación correspondiente, sí, pues muchos defraudadores, por falta de elementos, por falta de pruebas, pues no son enjuiciados como deben de ser y salen impunemente, ¿verdad? Principalmente esos delincuentes de cuello blanco. En la actualidad la sociedad carece de valores y ética profesional. De hecho, aquí en la facultad, ¿verdad?, se ha retomado pues ese tipo de valores, esas situaciones, ¿verdad?, materias de ética profesional, puesto que se estaban quedando en el olvido. Prefieren traspasar los límites de la honestidad y un buen manejo en sus negocios por uno corrupto e ilegal, haciéndose así grandes fraudes a nivel mundial. O sea, no es una situación específica de México, sino esta situación, ¿verdad?, es a nivel mundial. Este tipo de conductas antisociales se da dentro de las organizaciones, tanto en el ámbito privado como público o gubernamental. En este último es donde se va a centrar esta investigación. En estos últimos años, la inversión extranjera ha sido valorada por muchos gobiernos como un importante motor de desarrollo que brinda una alternativa de crecimiento para los países. Rápida globalización de la actividad económica, incremento de la competitividad y la ampliación del mercado, mayores usuarios de la información financiera demandan cada día mayores garantías de seguridad y confianza en la gestión de las mismas. Se han venido desarrollando en el área de auditoría estrategias con el ánimo de prevenir los riesgos de conflictos financieros, judiciales o extrajudiciales que surgen dentro de una organización, perfilándose la auditoría forense como la más indicada para esta labor, en la que se necesita de un adecuado balance de controles preventivos y efectivos antifraude, a través del cual se desarrolla un análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, evaluándose la vulnerabilidad del sistema y tratando de complementar con nuevas técnicas de auditoría para tener más elementos de soporte legal y ayudado con expertos en la materia del área a realizar, así como son técnicas y métodos detectivescos y criminológicos. Aquí estamos viendo cómo se va conjuntando, cómo ya debe de evolucionar, de innovar la cuestión de la figura del perfil del auditor. Ya el auditor debe de tener conocimientos inclusive de métodos detectivescos y criminológicos, ¿sí?, que son una de las partidas principales, también tecnológicos, ¿verdad?, como son electrónicos, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que tener el conocimiento total, sino que se puede allegar de expertos para poder hacer una revisión completa. La ciencia de la criminología nos estudia los fenómenos delincuenciales, los fenómenos, ¿verdad?, que traen como situaciones
conductas antisociales, como son los robos, como son los fraudes, etcétera, etcétera. Pero todo esto, ¿verdad? O sea, las universidades también lo están retomando y están dándole más entrada a los valores dentro de las aulas para que los alumnos, ¿verdad? Al menos tengan el conocimiento de esos valores que ahí están, pero que ya no se han llevado a la práctica y que es lo que se necesita, sí, para que tengamos, ¿verdad?, ciertas situaciones y que nos conduzcamos como debe de ser ante la sociedad. Según cifras estadísticas de estudios realizados en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, se ha demostrado que mecanismos de prevención del fraude permiten reducir el riesgo hasta en un 80%. Dentro de esta está la aplicación de la auditoría forense. Teniendo en cuenta como una pequeña definición y tener una idea de lo que es la auditoría forense, pues es una especialidad de la auditoría que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, auditoría, técnicas y métodos de investigación que se desarrollan con el propósito de aportar pruebas para prevenir y detectar los delitos patrimoniales. En sí, son nuevas situaciones, se tiene uno que llegar de lo legal a través, ¿verdad?, de los expertos como son los licenciados. Me tocó, ¿verdad?, a mí en lo particular cuando fui yo el jefe de auditoría patrones, que por falta de encuadrarlos legalmente, todas las investigaciones que se habían cuando encontramos algún fraude de algún patrón, pues definitivamente se escapaban, ¿verdad? Y no eran procesados como debería de ser, puesto que faltaban elementos legales. Por lo tanto, la auditoría forense se utiliza en el contexto de un conflicto real o en una acción legal con una pérdida financiera significativa, en la que el auditor forense ofrece aplicar su experiencia en materia contable, sistemas, investigación financiera, cuantificación de daños patrimoniales y en otros aspectos tales como recolección de pruebas, testimonio como testigo experto. En algunas de las situaciones ya se está utilizando mucho al auditor, al contador, sí, como en peritajes correspondientes, principalmente en la cuantificación de fraudes, para poder presentar las querellas correspondientes. Las investigaciones de delitos relacionados con el lavado de dinero y activos, ¿verdad? La legitimación y blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el fraude, el abuso de confianza, la administración fraudulenta y la corrupción principalmente son uno de los tantos delitos, ¿verdad?, que están correlacionados con respecto y con nuevas modalidades, desde luego. En México, uno de los principales problemas que viene arrastrando las dependencias gubernamentales y privadas, pues es la corrupción, como ya lo habíamos comentado. Lo que es más penoso para los denunciantes o querellantes es que la mayoría de las veces estos defraudadores quedan libres en las averiguaciones por falta de elementos, como ya lo habíamos contemplado anteriormente. En el país se han incrementado las leyes para evitar la corrupción. Sin embargo, los delincuentes comunes y los llamados de cuello blanco han logrado con argucias legales evitar la aplicación de estas en su persona. Entre las reformas legales más importantes está la expedición en el 2002 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos. O sea, en esta ley, ¿verdad?, prácticamente se determina la responsabilidad y los posibles delitos en los que puede caer y además las sanciones que se le pueden otorgar a estos funcionarios públicos. También la Ley de Adquisiciones y Servicios del
sector público, que ha tenido una serie de modificaciones para poderla adecuar a los, a los tiempos actuales, ¿sí? Tenemos también la ley del servicio profesional de carrera, en la cual ya vienen los perfiles de todos y cada uno de los puestos que pueden ocupar a nivel de gobierno. ¿Sí? Ya no es cualquier persona la que puede ocupar un gobierno, sino que debe de tener un perfil profesional. La Ley General también de Contabilidad Gubernamental, que fue una de las últimas leyes que han aparecido como medio de control para evitar los fraudes y además llevar la contabilidad gubernamental como debe de ser transparente y debe de ser confiable. Y desde luego la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que fue promulgada en junio del 2012. La proliferación del delito en los entes gubernamentales es alarmante, pues según fuentes de la Auditoría Superior de la Federación, los delitos más comunes son el ejercicio de profesión incompatible, la defensoría ilegal, el manejo de documentos de crédito, falsedad de declaraciones, retractarse de declaraciones, simulación de pruebas, robo, abuso de confianza, fraude y extorsión, y el lavado de dinero y soborno y corrupción. En su mayoría de estos delitos quedan impunes por falta de documentos legales, como ya lo habíamos comentado. Aquí se presenta una tabla en la cual se percata que de 7 años, lo hacemos un comparativo del 2002 al 2009, ¿sí? Y vemos cómo se ha incrementado. Imagínense si lo ponemos a la actualidad, al 2022, pues esto, Finlandia ya no tendría, o sea, en el 2002, Finlandia fue el número 1 en la cuestión de anticorrupción. Luego venía el Reino Unido con 10, y Estados Unidos con 16, y Colombia con 17 en la percepción de corrupción, y México con el 57, ¿sí? Y China con el 58. A partir del 2009, Finlandia sube 5 puntos, sube de 1 a 6. El Reino Unido sube 7 puntos, de 10 a 7 a 17. Estados Unidos también, ¿verdad? Aunque no lo creamos, hay corrupción y no es el número 1 en la cuestión de corrupción. Es el 16, el 19avo. Sí, Colombia el 75, México sube también con el 89 y China del 58 al 79. La auditoría forense es desconocida prácticamente en los entes gubernamentales de los 3 niveles: municipal, estatal y federal, y organismos autónomos en los estados, en los mandos medios y bajos, así como en el medio educativo, universitario y tecnológico, con respecto a esta nueva rama de la auditoría, habiendo una escasez de bibliografía relativa a lo que es la auditoría. Más adelante, cuando veamos en la cuestión de la metodología, vemos, ¿verdad?, que no hay mucha bibliografía a nivel de México. Tuvimos que meternos a otros países para poder complementar nuestra investigación. Dice que el hecho, o sea, es muy poco conocida la cuestión de la auditoría forense en México. Hay algunos que de plano, ¿verdad?, no conocen ni el concepto, pero esto no nos dice que la ignorancia no es no saber, sino no querer saber. ¿Por qué? Porque también la ignorancia es un arma del poder, y entre más ignorantes estamos, ¿verdad?, más le damos arma al poder. En este caso, les hago este comentario. Soy yo la primera vez que oí este concepto de la auditoría forense, pues definitivamente fue a través de un alumno
que quería hacer su tesis a través, así eso fue como en el 2013, y de ahí mi inquietud para saber qué era lo que querría este alumno sobre auditoría forense. La auditoría forense tiene su origen en los años 70, 80, cuando surge como herramienta para suministrar pruebas a los fiscales mediante pruebas técnicas enfocadas a probar delitos en lavado de dinero, es decir, relacionadas al fraude, controles, sistemas de prevención, irregularidades, características y psicosociales de los ladrones o desfalcadores, tipos de robos y desfalcos. Es por eso que es imperativo divulgar más esta herramienta para que se tenga más comprensión, preparación y capacitación de ella, tanto en los 3 niveles de gobierno como en el ámbito universitario. Cabe preguntar, ¿cuáles serían los alcances de la auditoría forense en el ámbito gubernamental? Pues es bienvenido, ¿verdad? Las nuevas técnicas en la cuestión de esta nueva forma de hacer revisiones conforme a la auditoría forense a los 3 niveles, y no únicamente a los 3 niveles de gobierno. También, como nosotros decíamos, la auditoría forense está en el medio privado también, y para poder formar nuevas mentalidades, nuevos perfiles en la cuestión de auditoría forense, pues podríamos entrar, ¿verdad?, al medio educativo a través de las universidades, a través de los tecnológicos que tengan este tipo de carreras, para poder hacer las formaciones y los perfiles que se requieren hoy en día. Dentro del objetivo general, tenemos que es divulgar, promover, implementar y aplicar la auditoría forense en el gobierno como herramienta de fiscalización para disminuir toda clase de actos ilícitos de corrupción. Como objetivos específicos, tenemos la de implementar seminarios y especificaciones en auditoría forense en escuelas y facultades de contaduría pública, y también divulgar el estudio de la auditoría forense en el medio educativo para la formación de futuros auditores forenses. En el marco teórico, la base fundamental de toda investigación es el marco teórico, porque en ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se asemeja esta investigación y los factores que se estudian. Está constituido de la presentación de postulados de los distintos teóricos, como son Sánchez en el 2006, conforme a la auditoría es el examen integral sobre la estructura. También Paniagua, sí, y Paniagua nos hace una serie, ¿verdad?, de planteación con respecto a la auditoría presupuestaria. Winton y Pani, ¿sí?, en el 2000 nos dice que el balance general de los estados relacionados de resultados, si estos han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cano y Lugo también nos habla sobre la auditoría forense, ¿verdad?, haciendo su definición como una auditoría especializada en descubrir y divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas, considerándose un verdadero apoyo a la tradicional auditoría gubernamental. Bien, y entonces pues tenemos nosotros todavía más teóricos, ¿verdad?, más postulados, pero sería imposible, ¿verdad?, con el poco tiempo que tenemos, pues desarrollarlos todos. Conforme a la metodología que se utilizó en este trabajo, se manejó como una investigación documental, exploratoria y descriptiva, utilizando métodos analíticos y reflexivos, recopilando datos emanados de un conjunto de diferentes documentos científicos relacionados al eje temático en cuestión, clasificado de diferentes fuentes primarias y secundarias, tradicionales y electrónicas, selectivas y confiables de calidad, y que juntas dieran respuesta a la pregunta de investigación. Por eso, primeramente, el análisis que se hizo, pues primeramente
fue ver libros, ver artículos y ver todo aquello que estuviera relacionado con respecto al tema a abordar, abordarse. Una vez que lo que tuvimos, se clasificaron y se empezaron a estudiar para sacar los resultados correspondientes. El proceso de investigación documental se dispone esencialmente de documentos que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones, de teóricos, lo cual representa la base teórica del área objeto de investigación. El conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos y con ello elaborar las conclusiones correspondientes, llegando a la situación de que las conclusiones son, después de hacer un estudio exhaustivo de la documentación, las conclusiones a las que se llegó es que realmente la auditoría forense es una nueva rama de la auditoría, es en el entorno una herramienta extraordinaria para obtener mejores resultados, tanto en la prevención como en la detección de delitos que van desde sobornos, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, fraude, pago de dinero a los funcionarios de gobierno para acelerar trámites, pago de dinero para demorar y omitir trámites o investigaciones, sustracciones, desviaciones y desfalcos, entre otros. Que lo más cercano a la auditoría forense es la auditoría gubernamental, nada más que esta está basada en los principios de la auditoría financiera que buscan la detección de errores. Su investigación se centra en excepciones, irregularidades contables, rarezas y patrones de conducta inusuales y en selectivas para su revisión. La diferencia es que la auditoría normal se hace a través de pruebas selectivas, mientras que la auditoría forense se mete más a profundidad y podríamos llegar que la revisión es al 100%. La auditoría forense se refiere a las técnicas para la identificación de un fraude financiero, así como la aportación de pruebas que serán valoradas por la instancia judicial y las revisiones al 100%, como ya lo comentaban. Por eso se concluye que el auditor forense debe tener un perfil especial, una formación y capacitación integral entre lo contable, financiero, auditoría y legal universitaria. Por lo tanto, se propone a las autoridades de fiscalización gubernamental la implementación a todos los niveles de gobierno de estas prácticas de revisiones para mejores resultados en la encomienda de unas finanzas públicas sanas y con transparencia. A las autoridades educativas la implementación de licenciaturas y maestrías relacionadas con el perfil de auditor forense. Por su atención, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta por parte de los participantes? Muchas gracias por su presentación, maestro. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una Muy pregunta. Ok, adelante. Yo tengo una pregunta. Maestro, el tema es fascinante. Se le da poca importancia. ¿Cómo podría familiarizarse este tema dentro de nuestra comunidad? Bueno, como yo antes lo expuse, sí inclusive hay muy poca literatura aquí a nivel nacional. Yo tuve que informarme a través de Colombia, que es uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica en la cuestión de la implementación ya de auditoría forense, también Bolivia, aunque no lo creamos, Ecuador, sí. Y ya en México ya se empieza a exteriorizar esa información en el Politécnico, en la ESCA, en la Escuela Superior de Contabilidad. Ya hay una parte, ¿verdad?, de la materia de auditoría se comparte con lo que es la auditoría forense. Yo también en alguna ocasión estuve por allá en Mérida, precisamente en un congreso, y me di cuenta que también en la Facultad de Comercio y Administración de Yucatán, de Mérida, Yucatán, pues también ya empiezan
a interesarse, ¿verdad? En esa rama de la auditoría, ¿verdad? Porque concluimos que es una rama de la auditoría y que es tan importante, no tanto nada más en el ámbito gubernamental, sino también en el ámbito, ahora han proliferado mucho los fraudes en la cuestión de empresas privadas, y entonces pues definitivamente también, por eso yo propongo dentro de mi propuesta de esta investigación, pues que se abra, ¿verdad? Inclusive una carrera específica sobre auditoría, auditoría forense, y también en otro aspecto, también la cuestión de una de una maestría, ¿por qué no? Porque ya es una situación en la cual se amerita, ¿verdad? Que tenga una formación específicamente, y como yo les decía, no necesariamente tiene que ser un todólogo, no necesariamente tiene que ser un perito dentro de las materias correspondientes de finanzas, de criminología, que se da mucho en la investigación, etcétera, etcétera, sino que debe de tener conocimiento para poder saber cuáles son las herramientas que podría utilizar en un momento determinado en que lo llamen a desarrollar una auditoría de esta índole. Si hay alguna otra pregunta, con todo gusto. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no sé, creo que ya no, por el momento. Creo que ya no. Perfecto. Y bueno, gracias, maestro. Y bueno, no sé si damos la oportunidad para si está alguno de los que están pendientes, que no estaban a tiempo, si es que llegó alguno de los que faltaron de presentar. Continúa la de 10:40-11. Todavía Ah, estamos ok, sí, está tiempo. bien. Ah, sí, es cierto. Antes de dar oportunidad a quienes no han presentado. Bien, A ellos los adelante. mencionamos bueno, esta sería la última de este periodo, ¿verdad? Sí, así es. De esta sesión, la De esta última. sesión, perdón. Ok, entonces presentamos el trabajo 09 de sociales administrativas, análisis operacional de una planeación estratégica establecida y observación organizacional en las instituciones de educación superior, que presenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Comercio y Administración de Tampico. Sí, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, se escucha como con comentaba, eco. el maestro Antonio Mares, que es el que iba a hacer esta presentación, no Ajá. se pudo conectar, solo nos dejó el trabajo. No sé si regresando a la 1, y si faltara una de las 3 que se presentan, la 8, la 5 y la 4, alguien faltara, nos diera la oportunidad que la presentara el maestro Antonio Mares, que no pudo llegar ahorita a conectarse. Y si no, bueno, pues se queda aquí. Una disculpa por parte del maestro. No sé, maestro Josué Pérez, ¿cómo manejaríamos esa situación? Si no tiene la oportunidad, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Él era el que estaba pidiendo el cambio de horario? Sí, es que faltara una de 1 a 2, porque está muy limitado el tiempo a la 1. Ah, ok. Sí. Uh-huh. Ok. Bueno, pues entonces yo creo que procedemos a solicitar la presencia de aquellos proyectos que no estuvieron presentes a las 9. No sé, el proyecto 01 se encontrará presente de la Universidad del Noreste. O el proyecto 02
TGNM Campus Pánuco. Tampoco. Parece que no están. No están, ¿verdad? Ok, entonces, pues este trabajo de José Antonio Mares será el último en este lapso de 9 a 11. Entonces, damos por cerrada esta sala. Sí, maestro Josué. Sí, vamos a dar por cerrado. Yo creo que voy a comentar ahí con la doctora Rebeca sobre el trabajo de 10:40 a 11 para ver si es posible acomodarlo. Ok, y ese ya le correspondería a otros moderadores, ¿verdad? Y Le a tendrían que los siguientes notificar. moderadores, sí, Exacto. sí, así es. Sí, 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 se explica, perdón. Tendrían que comunicar a ellos. Bueno, aquí también sería una situación, Sí. maestro Josué. La doctora Salia y yo ya no evaluaríamos el trabajo del maestro José Antonio Mares, aunque se presentara, pues ya no estaría en nuestro periodo, ¿no? No, se tendría que pasar a la siguiente sesión. Nada más Ok, que ocurre como en esta sesión que hubo presentaciones que no se dieron, pues podría entrar el maestro Mares. Sin embargo, corre el riesgo que si está llena la sala y todos presentan, pues ya perdería Claro. el momento para presentar. Sí, sí, ok. muchas gracias por la atención. Si se pudiera, y si no, no hay problema. Yo le Perfecto. comentaría al maestro Antonio Mares y si no, Ok. pues no, se presentan las 3 correspondientes y así se queda, para no complicar el trabajo de la otra mesa, ¿sí? Sí, perfecto, Ok. sí. No te Gracias. preocupes. Sí, gracias. Muy Muchas amables, gracias. gracias. Sí, gracias, maestro. Entonces, doctora Salia, nosotros reportamos como que no se presentó en nuestro formato, Bien, ¿sí? bien. Ok, está bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Fue un placer estar aquí con ustedes en esta sala 1, en este primer bloque de ponencias orales. Y recuerden seguir aquí el horario. Aquí tenemos un receso de 11 a 11:20 y a las 11:20 aquí en esta misma sala 1 los esperamos en la inauguración y posteriormente la conferencia magistral, eficiencia energética, nuestro gran reto para hoy y mañana. Muchas gracias por todo, por el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias también a las moderadoras y a todos los ponentes que participaron en esta primera sesión de ponencias orales. Nuevamente les agradezco mucho su asistencia, su atención y va a quedar abierta esta sala para cuando sean las 11:20. Aquí vamos a tener la inauguración, la conferencia magistral y después continuaremos con la siguiente sesión de ponencias orales. Entonces, pues les agradezco mucho. Pueden quedarse conectados. Esto va a quedar abierto hasta las 11:20 que inicia nuestra inauguración. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias.